Muy buenos días, distinguidos alumnos. Hoy vamos a trabajar en el siguiente tema: el federalismo y la Constitución de 1858. La Constitución del año 1858 fue creada por el presidente Mariano Ospina Rodríguez, que fue elegido como presidente de la República en el año 1857. Al año de estar allí, se promulgó entonces esta constitución que tenía un carácter federalista, pero esta constitución en muchos aspectos no se cumplió por el gobierno. En esta constitución de 1858, con carácter federal, tuvo como aspectos importantes un orden nuevo a nivel político y administrativo. Se dio entonces la ratificación de la Confederación Granadina, que recibe así el nombre lo que hoy actualmente es Colombia. Esta Confederación Granadina estaba compuesta por los siguientes estados: Panamá, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Cauca. En estos estados, cada uno podía tener su propia constitución. Entonces, según eso, podía haber 8 constituciones un poco diferentes, pero que en cierta forma también tenían que guardar una relación estrecha con el Estado centralista que se estaba dando en esa época. Se creó entonces el voto popular para elegir el presidente. El presidente se elegía por 4 años, antes se elegía solo por 2 años, pero con la característica de que no podía ser reelegido inmediatamente. O sea, alguien que fuera elegido presidente después de su periodo no podía ser reelegido, pero sí podía ser reelegido muchos años después de pasar nuevamente un periodo presidencial. Se presenta una separación del poder de la Iglesia y el Estado, o sea que se da una gran división en el sentido de que el Estado no tenía que estar con injerencias directas de la Iglesia para poder administrar. Sin embargo, en este gobierno se presentó muchas dádivas a la Iglesia, inclusive se le donaron muchos terrenos del Estado. Se promulgó la libertad de prensa, la libre expresión, la no censura, y se estableció el libre comercio de armas. Desafortunadamente, los lineamientos de la Constitución dentro del federalismo no se pudo constatar en forma en cuanto a los beneficios para el pueblo. El federalismo entonces se promulgó más que todo a esta división de estos estados, a crear nuevas constituciones, pero en realidad hubo algunas fallas que el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez no cumplió. Le dio muy poca opción a los liberales para que pudieran estar también dentro del gobierno y pudiera ser también elegidos un gobierno nuevamente liberal, pero entonces el federalismo que estaba allí constituido no estaba cumpliendo unas órdenes federales, sino más bien centralistas. Así es entonces que los liberales, dirigidos por los federales dirigidos contra Mariano Ospina Rodríguez y que estaban a la orden de Tomás Cipriano de Mosquera, quien había sido también ya elegido presidente
años anteriores. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera, en vista de que no habían como muchas garantías desde el punto de vista de la Constitución aparentemente federal, decidió entonces dar un golpe de Estado en el año de 1861. En este golpe de Estado se dio mediante el ejercicio de las armas. Fue un golpe de Estado armado. Así entonces, cuando llega Tomás Cipriano de Mosquera al poder en el año de 1861, encuentra un Estado empobrecido, con muchos problemas económicos. Entonces, dentro de las medidas que toma este señor, Cipriano de Mosquera, es quitarle a la iglesia parte de lo que le habían concedido en el gobierno anterior, quitarle gran cantidad de tierras, que equivalían entonces en esa época aproximadamente a 12 millones de pesos. En esta época serían billones de pesos. Imaginen ustedes que eso fue en el año de 1861. Al año del 2020, imaginen ustedes cuánta es la diferencia en el sentido de la valoración del dinero de esa época a esta época. Así es entonces que con esta breve explicación, con el video siguiente, reforzamos la guía didáctica, que ustedes la van a leer también cuidadosamente después de apreciar los videos para resolver el taller que allí está propuesto. Muchas gracias por su atención.